Sean bienvenidos a esta sesión. Hoy día vamos a tocar el tema de integración de funciones trigonométricas e integración por partes. Bien, para las integrales trigonométricas vamos a utilizar dos fórmulas muy importantes que se refieren a la relación fundamental seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Y la otra relación fundamental es coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x es igual al coseno del ángulo doble. De estas dos expresiones vamos a resolver para seno y coseno. Si sumamos miembro a miembro, se va a simplificar esta expresión. Simplemente tenemos 2 veces coseno cuadrado y despejando tenemos esta expresión, 1 más coseno de 2 veces x. Para obtener el seno, multiplico toda esta expresión por menos 1, simplificamos el coseno, despejando seno cuadrado tengo 1 menos coseno de 2 veces x sobre 2. Estas dos fórmulas son importantes para las integrales trigonométricas. Vamos a pasar a un primer caso. El primer caso dice, seno o coseno elevado a una potencia impar. Por lo tanto, nuestro ejemplo menciona coseno cubo de x por diferencial de x. Entonces, cuando tenemos exponente impar, ya sea seno o coseno, siempre se puede descomponer como un exponente par y un exponente 1, impar. Si fuera, por ejemplo, exponente 5, aquí va a ser coseno cuarta y aquí coseno a la 1 de x. Entonces, siempre se puede descomponer en dos factores. Acá justamente estamos haciendo eso, coseno cuadrado de x por coseno de x es coseno cubo. Por lo tanto, este coseno cuadrado por esta identidad fundamental, despejando el coseno, vamos a tener 1 menos seno cuadrado que está acá. Eso multiplica el coseno de x por diferencial de x. Vamos a distribuir a continuación o eliminar el signo de agrupación también. Acá justamente estamos eliminando el signo de agrupación. Multiplicando tenemos integral de coseno de x por diferencial de x. Menos seno cuadrado de x por coseno de x por diferencial de x. Vamos a integrar en forma separada esta segunda integral. Y aquí precisamente están nuestros cálculos auxiliares. Los cálculos auxiliares dice 1 menos seno de x es la variable u, diferenciando tenemos coseno de x por diferencial de x. Reemplazando esta nuestra variable, vamos a tener u cuadrado. Esto va a ser u cuadrado, coseno de x por diferencial de x vale diferencial de u que está acá. Integrando esta expresión tenemos u cubo sobre 3 y retornando a nuestra variable original que es x, sabemos que u vale seno de x, entonces va a ser seno cubo de x sobre 3. Eso reemplazamos acá y precisamente nuestra solución para nuestra primera integral es esta. No nos olvidamos de la constante de integración, en este caso c. Bien, este primer caso tiene fórmulas de generalización y esas fórmulas de generalización son, acá está, generalizando entonces, todo exponente impar siempre se puede expresar como un exponente par y un seno en este caso. Se puede expresar por propiedad de las potencias, p sale delante y en vez de seno cuadrado por la identidad fundamental, vamos a poder expresar una potencia de cosenos al cuadrado por seno, que va a ser fácil distribuyendo de integrar. Lo mismo tenemos para el coseno. El coseno se puede expresar como un exponente par y un coseno. Este coseno cuadrado siempre se puede expresar en función de seno, que está acá. Este p tranquilamente vamos a poder distribuir con el coseno, si fuera 2 como binomio, desarrollamos y vamos a poder integrar porque vamos a tener de seno su derivada es coseno. Entonces, esa integral ya va a ser más sencilla. Entonces, estas dos son las fórmulas de generalización para el primer caso. Nuestro segundo caso
para las integrales trigonométricas son cuando tenemos exponente par. La función trigonométrica es seno o coseno solamente. Seno o coseno solamente. Por lo tanto, nuestro ejemplo. El ejemplo dice integrar seno cuadrado de x. Entonces, para este caso vamos a utilizar la relación. Sabemos que el seno cuadrado de x en función del ángulo doble es este. 1 menos coseno de 2x sobre 2. Acá, por propiedad de las integrales, este 2, como es constante, sale fuera del signo de integración. Y distribuyendo diferencial de x por 1, simplemente diferencial de x. Y aquí vamos a tener un medio del coseno de 2 veces x. Esta integral ya es más sencilla. Integral de la diferencial de x solamente es x, la constante se mantiene, y la constante se mantiene integrando coseno de 2 veces x por diferencial de x. Aquí podemos hacer un cambio de variable, diferenciando va a aparecer este 1 medio. Por lo tanto, la integral del coseno es seno. Finalmente tenemos, multiplicando estas constantes, vamos a tener un cuarto que está acá, y finalmente va a ser 1 medio de x menos 1/4 del seno del ángulo doble. No nos olvidamos del signo de la constante de integración. Bien, generalizando. Sabemos muy bien que todo exponente par se puede expresar de esta forma, por propiedad de las potencias, potencia de otra potencia. Por lo tanto, sabemos muy bien que seno cuadrado en función del coseno del ángulo doble es esta fórmula. Entonces acá vamos a sacar 1 medio como constante, y sea cualquier número puede ser 1, 2, 3, etc., vamos a desarrollar como binomio. Desarrollando como binomio vamos a poder integrar fácilmente las funciones trigonométricas. La segunda fórmula está en función de coseno. El coseno estamos descomponiendo con la fórmula de potencia de otra potencia, y el coseno en función del ángulo doble es este. Aquí lo mismo, en 1 medio sacamos, no nos olvidemos de P. Hacer afectar a P para sacar de la constante. De tal manera que vamos a poder desarrollar como binomio e integrar. Estas son las dos fórmulas de generalización para la función coseno. Nuestro tercer caso se trata del producto de potencias de senos y cosenos con exponente impar. Con exponente impar. En este caso puede ser, por ejemplo, 1, 3, 5, 7, etc. Pero tiene que estar las dos funciones trigonométricas, seno y coseno. Nuestro ejemplo dice seno cuarta por el coseno cubo de x, por diferencial de x. Y aquí justamente cumple la condición, uno de los exponentes debe ser impar. En este caso el coseno es impar. Por lo tanto, este coseno, que es impar, podemos descomponer como una potencia par y un exponente impar. Esto es lo mismo que coseno cubo. Por lo tanto, en vez de coseno cuadrado, sustituimos su equivalente de la relación fundamental trigonométrica. 1 menos seno cuadrado equivale a coseno cuadrado. Aquí eliminamos los signos de agrupación, simplemente vamos a tener seno cuarta de x por coseno de x, diferencial de x. Primera integral. Segunda integral, este menos delante, seno cuarta por seno cuadrado va a ser seno sexta por el coseno de x. Nótese acá, del seno está su derivada acá, que es coseno. Del seno su derivada está acá, coseno. Por lo tanto, fácilmente podemos integrar, va a ser seno quinta sobre 5 de x. La integral del seno sexta va a ser seno séptima sobre 7. No nos olvidamos de la constante de integración. Ahí está nuestro ejemplo para el tercer caso. Continuamos, pasamos a un cuarto caso. Este cuarto caso dice producto de potencias de seno y coseno con los dos exponentes pares. En este caso puede ser 4, 6, no siempre iguales. Puede ser, por ejemplo, esto 8 y esto 6, etc. Diferentes. Pero la condición es de que sean pares. Si son pares, vamos a ir reduciendo por las fórmulas anotadas anteriormente. En función del coseno del ángulo doble. En función del coseno del ángulo doble, 1 menos coseno de 2x sobre 2. En función del coseno del ángulo doble, esto va a ser 1 más coseno de 2x sobre 2. Acá estas
constantes multiplicamos, sacamos fuera del signo integral, y esta expresión con esta expresión hacen una diferencia de cuadrados, es un producto notable. Por lo tanto, multiplicamos y distribuimos. Diferencial de x por 1 va a ser un cuarto por diferencial de x. Como un cuarto está multiplicando toda la integral, aplicando las propiedades, ese un cuarto va a estar delante y multiplicamos coseno cuadrado de 2 veces x por diferencial de x. Acá precisamente aplicamos otra vez la fórmula del coseno del ángulo doble. Por lo tanto, ahí está. El coseno cuadrado de este ángulo doble va a ser coseno del ángulo cuádruple en este caso. De tal forma hemos vuelto una integral más simple. Y aquí distribuimos el 2 otra vez como constante delante. Y aquí otra vez distribuimos diferencial de x por 1, diferencial de x. Este menos, con este menos precisamente va a ser más. Acá está positivo. Entonces de ahí, este un cuarto está acá. Y este un medio que estamos sacando delante está acá. Integral de coseno de 4 veces x por diferencial de x. Integramos esto. Al integrar va a aparecer un 4 como denominador, que está acá, ¿cierto? Entonces, integrando esta otra expresión, tenemos un cuarto de x menos un octavo de x. Acá vamos a reducir términos semejantes. Reduciendo términos semejantes entre estas dos expresiones, tengo que finalmente nuestra solución es un octavo de x. Un octavo de x. Acá haciendo operaciones, 8 por 4, 32. 1 sobre 32, seno cuarta de x, de 4x más c. Esta es la solución para nuestro cuarto caso. Bien, pasamos a lo siguiente, un quinto caso. Este quinto caso es interesante porque ya tenemos funciones trigonométricas donde los ángulos no son los mismos. En los 4 casos anteriores los mismos eran los argumentos o ángulos. Aquí no, son diferentes. Entonces, cuando tenemos producto de potencias de senos y cosenos con argumentos diferentes, se utilizan estas identidades. Para este caso, lo vamos a transformar en una suma por las fórmulas trigonométricas siguientes. Entonces, producto de seno y coseno por trigonometría equivale a esta expresión. Seno de la suma más seno de la diferencia sobre 2. Para el otro caso, tenemos que el seno del producto del mismo seno, pero de un argumento diferente, vamos a poder expresar en una diferencia de cosenos. Coseno de la diferencia, coseno de la suma. Finalmente, el tercer caso, cuando tenemos producto de cosenos. Producto de cosenos, vamos a utilizar esta identidad para convertir en una igualdad y una expresión más sencilla de integrar. Y precisamente aquí tenemos el ejemplo. Además, los ángulos no simplemente van a ser ángulos dobles, triples, sino pueden estar de esta forma, a por x más b, donde a y b, c y d son constantes reales. Acá nos dan como ejemplo integrar seno de 2 veces x por el coseno de 3 veces x. Nótese acá que estos argumentos son diferentes. Por lo tanto, ¿qué dice nuestra sugerencia? Producto de seno y coseno. Acá está, esta fórmula vamos a utilizar. Vamos a convertir en una suma de senos. De tal forma que los ángulos, en el primer caso suma, en el otro caso diferencia. Hacemos eso, 2x más 3x que está acá, más seno de la diferencia, 2x menos 3x. Este 2 que está como una constante sacamos delante del operador integral. Haciendo operaciones, acá simplemente tenemos 5 veces x, y acá 2x menos 3x, ángulo negativo. Aquí justamente tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Si tenemos un ángulo negativo, por fórmulas trigonométricas, reducimos ese ángulo negativo a un ángulo positivo. Por lo tanto, recordamos, seno de menos alfa es igual a menos seno de alfa. Por eso el signo está delante. Sale delante y simplemente nos queda seno de x. La integral de esta expresión es bastante sencilla. Va a ser, la integral de seno es coseno, además negativo, y este 5 baja como denominador. Es como si estuviéramos haciendo un cambio de variable acá, u igual a 5x.
ahí va a aparecer el 5 debajo. Acá lo mismo, tenemos directamente la integral del seno es coseno. Por lo tanto, nuestra integral final va a ser menos 1 sobre 10 coseno de 5x más 1 medio coseno de x. No nos olvidamos de la constante de integración. Bien, nuestro siguiente método es el método de integración por partes. Y precisamente para esto lo que vamos a hacer es partir de un producto de funciones. Tenemos una función u, f de x, una función b, g de x. Entonces, por las propiedades de las diferenciales que hemos tocado en temas anteriores, tenemos esta propiedad. La diferencial de un producto de funciones es igual a la primera función por la diferencial de b más la segunda función por la diferencial de u. Por lo tanto, puedo despejar de esta expresión u por diferencial de b. En este caso, al primero o al segundo miembro. Estoy despejando al segundo miembro este término que está con signo positivo al primero con negativo, que está acá, ¿cierto? Entonces, en esta expresión lo que voy a hacer es simplemente integrar los dos miembros. Por lo tanto, integrando miembro a miembro, voy a tener lo siguiente. Voy a tener que acá integramos u por diferencial de b, y en esta parte vamos a tener esta simplificación. Simplificamos la integral con la diferencial. Entonces, simplemente nos va a quedar la fórmula de la integración por partes. U por b menos integral de b por u. De tal forma que esta expresión es la fórmula que permite la integración por partes. Pero eso sí, para que tengamos una certeza, además, estemos seguros que la integral vamos a hacerlo de forma muy sencilla, tenemos estas sugerencias. Y estas sugerencias son las siguientes. Las sugerencias son, esto va a ser u y esto diferencial de b. Siempre tenemos que ordenar de esta forma. U puede ser las funciones inversas, logarítmicas, polinómicas, exponenciales, trigonométricas. Pero esta diferencial de b, por ejemplo, si u es inversa, diferencial de b tiene que ser la logarítmica, en ese orden. Si, por ejemplo, tenemos u es la logarítmica, diferencial de b podría ser la polinómica, o sea, hay que respetar este orden. Entonces, primero siempre debe estar u, de acuerdo a este cuadrito, y luego tiene que estar la diferencial de b. Esos dos campos de variables van a hacer que nuestra integral se convierta en una integral muy fácil. Entonces, nuestra primera sugerencia dice, ordenar las funciones dentro de la integral de acuerdo a estas sugerencias. Nuestro segundo paso para la integración por partes dice, una vez ordenado la primera función u y la segunda función diferencial de b, acá están los campos de variable que estamos haciendo, entonces vamos a hallar la diferencial de u y vamos a hallar b. Simplemente hallando estos dos datos, reemplazamos en la fórmula de la integración por partes. Y esa formulita de la integración por partes justamente está acá. A esta fórmula vamos a reemplazar. Porque fíjense, tenemos acá lo siguiente. Vamos a tener u, que vamos a encontrar precisamente con el cambio de variable. Vamos a encontrar b integrando y simplemente nos va a quedar una integral bien sencilla, b por diferencial de u. Se integra esto y si que digamos es necesario aplicar otra vez la fórmula, se lo vuelve a hacer hasta que vayamos disminuyendo y llegar al resultado. Para este caso nos da un ejemplo. Calcular, nos dicen, la integral de este polinomio, un trinomio elevado al cuadrado, por el logaritmo de x. Por el logaritmo de x. Entonces aquí comparamos precisamente. Comparamos lo siguiente. Tenemos una función polinómica y una función logarítmica. De acuerdo a la sugerencia anterior, que está ahí, primero debe ir la función
logarítmica. Logarítmica está acá. Y después la función polinómica. Por lo tanto, en nuestro caso está al revés. Entonces, permutamos. Como es un producto de funciones, se puede permutar. Permutando, tenemos lo siguiente. Permutando tenemos la función logarítmica delante, de acuerdo a esa sugerencia, y la función polinómica después. Por lo tanto, aquí hacemos nuestros cambios de variable. Precisamente, logaritmo de x, vamos a llamarle un u, que está acá. Y lo restante que nos queda, el restante que nos queda en este caso, nos está quedando 3x cuadrado más 2x más 1 por diferencial de x, le llamamos precisamente diferencial de u, que está acá. Entonces, en el primer caso, derivamos. Derivando, de acuerdo a las sugerencias que nos han dado, diferencial de u va a ser igual, derivada del logaritmo es 1 sobre x por la diferencial de x que tenemos acá. Acá integramos. Integrando miembro a miembro, integral con la diferencial se simplifica. Se simplifica, solamente vamos a tener b. Y en el segundo miembro integramos. Integral de 3x cuadrado, aumentamos en una unidad acá. Vamos a tener x al cubo, que está acá. El 3 que está como denominador al integral se simplifica con este 3. Acá vamos a tener 2x. Su integral va a ser 2x cuadrado sobre 2. El 2 con el 2 se simplifica. Solamente tenemos x cuadrado. Y finalmente, integral de 1 directamente solamente es x. Bien, aquí tenemos las dos incógnitas que debemos encontrar, la diferencial de u y b, para reemplazar en esta parte, ¿no es cierto? Porque esto es la solución ya. Ya una vez que hemos hecho esos dos cambios de variable, tenemos lo siguiente. Finalmente tenemos que, reemplazando en la fórmula de la integración por partes, esto era u, logaritmo de x, todo esto es b, de tal forma que va a ser logaritmo de x multiplicado por el trinomio menos. Acá justamente estamos reemplazando. Sustituyendo tenemos esta expresión. Esta x que está como denominador multiplicamos o dividimos, como quiera entenderse, a este trinomio. X al cubo sobre x solamente va a ser x elevado al cuadrado. X cuadrado sobre x solamente x, x sobre x 1, acá está. Y si nos fijamos, esta integral que hemos obtenido con la sugerencia que nos han dado es una integral bastante sencilla de resolver. Acá está. Por lo tanto, esa integral, la primera parte tal cual está, copiamos. La integral de x cuadrado va a ser x al cubo sobre 3. El signo menos estoy anotando delante. La integral de x solamente va a ser x cuadrado sobre 2. Y finalmente vamos a tener la integral de 1 por diferencial de x solamente es x. Entonces, esta expresión que acabamos de encontrar es la solución para nuestro ejemplo de la integración por partes. Bien, hasta aquí nuestra clase. Agradecerles por su atención y nos vemos en una siguiente sesión.